Hola, ¿qué tal? Yo soy Ezequiel y quiero darte la bienvenida a Camino Podcast. Este es un espacio en el cual, pues, hablamos un poco de teología, hablamos de la obra de Dios y de cómo Dios se revela a sí mismo y cómo se relaciona con su creación, cómo se relaciona con nosotros. Y la dinámica de este espacio es tomar un libro y hablar un poco del contenido de él. Y en esta ocasión traigo un libro de Ana Ávila. Se llama Aprovecha bien el tiempo. El subtítulo es Una guía práctica para honrar a Dios con tu día. Y bueno, aquí viene una breve eh, reseña de la autora. Dice que Ana Ávila sirve como editora senior en Coalición por el Evangelio, uno de los sitios web de contenido cristiano más grandes en español. Tiene un título de químico biólogo clínico por la Universidad de Sonora. Ana busca ayudar a las personas a pensar más claramente acerca de Dios y el mundo que los rodea, produciendo contenido sobre temas de ciencia, productividad y lectura. Es parte de Iglesia Reforma y vive en Guatemala junto a su esposo Uriel y su hijo Judá. Bueno, la verdad es que a Ana la empecé a seguir en Instagram. Creo que su perfil es Ana Ávila Osuna, creo que es. Em, Ella genera mucho contenido, sobre todo de lectura. Eh, Cómo crear el hábito de la lectura y cómo trabajar en cuanto a tu productividad. La verdad es que es un contenido muy, muy bueno y te lo recomiendo. Búscala. Am, Genera contenido para Instagram y a veces para Twitter, creo que también. Em, y pues Ana es paisana y es norteña, es de Sonora, pero pues vive en Guatemala y allá sirve, ¿no? Em, el, el libro este es el que escribió Ana, Aprovecha bien el tiempo. Es un libro corto, la verdad es que no es muy largo, tiene menos de 200 páginas y eh, el libro se va volviendo cada vez más práctico. Empieza con principios y termina muy, muy práctico, que es más parecido a lo que hace ella en su canal. A lo más práctico, pero siempre con un fundamento fundamentado en principios muy sólidos, ¿no? Y quiero leerte el contenido del libro. Ana divide su libro en tres partes. El primero es el fundamento, la parte número uno, y los temas son un llamado para todos, por amor a Dios y a los demás, una cuestión de carácter, y la parte 3, la parte 2, perdón, los principios los temas son tiempo, límites, decisiones, enfoque, hábitos y herramientas. Y la última parte, la tercera, es la parte práctica. Los temas son alinea tu vida, planea tu semana y aprovecha tu día. Am, yo quisiera platicarte un poco del capítulo número uno nada más. No quiero hacer esto muy largo. Y el primer capítulo se llama Un llamado para todos. Y el texto base para este capítulo es Primera de Corintios 10:31. Y yo creo que si quiero hablar de productividad, no pudo haber escogido mejor cita que esta. Y dice así, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto.
Y lo primero que Ana nos muestra en este libro es que nos da un verdadero enfoque de la productividad, el verdadero enfoque de la productividad. Porque, cito a Ana, dice, nuestras vidas no son valiosas por todas las cosas que logramos, nuestras vidas son valiosas por todas las cosas que Dios ha logrado a nuestro favor. Y una vez que comprendamos eso, somos libres para ser verdaderamente productivos. Bueno, pero para ir entendiendo lo que significa esta frase, hay que entender primeramente lo que significa productividad o cuál es el enfoque de, según desde la perspectiva bíblica, ¿qué es la productividad? Ciertamente cuando nosotros pensamos en productividad, lo que primero que se nos viene a la mente es, no sé, alcanzar metas, cumplir objetivos, lograr, lograr el mejor rendimiento, el rendimiento más óptimo. Y es que dice Ana que el concepto de productividad viene de las ciencias económicas y se refiere a la eficiencia de la producción de un sistema. O sea, am, ser productivos significa, dice Ana, hemos llegado a pensar que la buena productividad personal significa simplemente hacer muchas cosas en poco tiempo. Como si la productividad que se aplica en las empresas pudiese aplicarse a nuestra productividad personal. Y el problema con esto es que enfocando nuestra productividad o tomando la definición de las ciencias económicas en nuestra propia vida, dejamos de fuera a un factor que es muy importante y es Dios. Si regresamos a la cita que Ana nos muestra al principio de 1 Corintios 10, dice que todas las cosas que hagamos, desde lo más simple, ya sea comer o beber, o cualquier otra cosa, que dice el apóstol Pablo, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces nuestra productividad debe tener un enfoque desde la perspectiva de Dios. Y Ana nos da su primera definición de productividad o de vida productiva. Dice que la vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Es decir, una persona productiva es alguien que toma todos los recursos que tiene, sin importar si son pocos o son muchos, o si son reconocidos o son despreciados, y busca utilizarlos para cumplir el propósito para el cual fue puesta en la tierra. Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es ese propósito? Y es que dice Ana que no importa quiénes somos o de dónde venimos, todos nos preguntamos eso. ¿Para qué estamos aquí o por qué estamos aquí? Y dice Ana que esta hambre de propósito no está en nosotros por casualidad. El deseo de saber por qué estamos aquí apunta al hecho de que existe alguien que puede ofrecernos la respuesta. Ese deseo de encontrar nuestro propósito en la vida, de responder esa pregunta, es la evidencia de que en nosotros existe un deseo en común y que existen todos, nos apunta de que alguien lo puso ahí. Y es que Dios nos ha revelado eh, que, que Él nos creó y que nos ha creado con un propósito. Y en la siguiente sección, Ana nos muestra una perspectiva bíblica, una perspectiva cristiana acerca de la productividad. Y en tres puntos muy sencillos, hace algo que yo jamás me esperé que hiciera en un libro de productividad.
Y es que nos presenta el Evangelio. Fíjate cómo lo hace. Eh, Ana nos va a mostrar una perspectiva cristiana de la productividad, una manera bíblica de ver la productividad. Y es viendo el carácter de Dios, cómo es Él. Y una vez que conozcamos cómo es Él y cuál es su obra, y cuál es su obra para nosotros, podemos comprender entonces lo que es ser verdaderamente productivos. Y el primer punto es que dice que hemos sido creados para crear. En Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es decir, Dios es creador. Y Dios creó seres humanos a su imagen y a su semejanza. Y estos seres creados por Dios poseen la imagen de Dios. Los seres humanos no tienen la esencia de Dios como para decir que son dioses, sino que poseen una imagen de su creador, porque el creador la puso ahí. Si bien Dios es un ser infinito, el ser humano es un ser finito. Por eso lo que el ser humano refleja del creador no es su esencia, sino su imagen. No posee su esencia, perdón, posee su imagen. El problema con la imagen de Dios en los seres humanos es que después de que Dios creó los seres humanos y que los hizo buenos y los hizo a su imagen y a su semejanza, los hizo con la posibilidad de elegir el bien y el mal. Les dio el libre albedrío. Entonces, el problema es que los primeros seres humanos eligieron el mal y dieron entrada al pecado en sus vidas y dieron la entrada al pecado en la humanidad entera. Porque a partir de los primeros seres humanos, todos sus descendientes nacen con la imagen del Creador, pero con una imagen distorsionada. Sin embargo, dice Ana que aunque distorsionada por el pecado, la imagen que Dios colocó en los seres humanos sigue en nuestros corazones de manera imperfecta y en un mundo imperfecto. Dice que nosotros creamos para mostrarle al mundo quién es el Creador. Así como Dios realiza acciones para mostrar su carácter, bueno, la imagen que nosotros tenemos del Creador la podemos mostrar a través de las acciones que hacemos. Dice Ana que cuando un abogado defiende a un inocente, está mostrando la justicia de aquel que define lo que es bueno. O cuando una madre arrulla a su hijo, refleja el cuidado del Padre perfecto. O cuando un conserje limpia una habitación, expresa que el Dios que diseñó el universo es un Dios de orden. De tal manera que cada labor, remunerada o no, visible o privada, es una oportunidad de hacer resplandecer en el mundo la imagen de aquel que lo creó y que lo sostiene. Entonces, así como Dios crea y Dios actúa, nosotros como seres creados por Él, hemos sido diseñados para reflejar lo que Dios es. Por eso cada vez que nosotros mostramos cuidado por alguien más, mostramos el cuidado de Dios por lo demás. Cuando nosotros hacemos lo bueno, mostramos que lo bueno que es Dios. Pero no solo nos ha creado para poder crear o para actuar, sino que también nos ha alcanzado para alcanzar. Dice Ana que las cosas no se quedaron como las cosas no continuaron como se quedaron en Génesis 3,
cuando entró el pecado en la humanidad, sino que el mismo Dios se propuso solucionar el problema del pecado del hombre. Y solo había una solución, dice Ana. Dios hizo lo imposible, tomó forma de hombre y vino a caminar entre nosotros. Él lo hizo para mostrarnos cómo se ve un ser humano cuando refleja perfectamente su imagen. Entonces, lo impensable lo hizo Dios. Dios mismo se encarnó y vino a habitar entre nosotros, a caminar entre nosotros, primeramente para mostrarnos cómo es el ser humano cuando refleja la imagen refleja la imagen de Dios sin ser distorsionada por el pecado. Pero no solamente eso, sino que Él mismo vino a salvarnos. Él vino a recibir el castigo de Dios por el pecado, de tal manera que todo el que se acerque a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que solamente Jesús puede salvarlo, entonces recibe la salvación. Y nuestra misión, como aquellos que han sido alcanzados, dice Ana, nuestra misión es alcanzar a otros. Fuimos salvados para salvar. Nuestra misión es poder alcanzar a los demás. Escribe Ana que cada creyente debe vivir cumpliendo esta tarea, desde la anciana intercediendo en lo secreto hasta el pastor predicando detrás del púlpito, desde el padre leyendo la Biblia a su pequeño hasta las amigas llorando juntas el dolor de una pérdida. Y es que por el simple hecho de que fuimos reconciliados con Dios, ahora podemos decirle al mundo entero que se reconcilie con Él. Y el tercer punto es que hemos sido servidos para servir. El Dios que creó todas las cosas, el que no solo las creó, sino que las sostiene, el que las gobierna. Ese mismo Dios se hizo hombre. Dice Ana que a veces perdemos el asombro de este acontecimiento. Nos emocionamos con la idea de que una celebridad le dé me gusta a uno de nuestros tweets, o pasamos el día sin pensar por un instante que el Dios del universo, el Ser Supremo, el que es eternamente dichoso en sí mismo, el que no necesita de nada ni de nadie, el que creó las estrellas y puso en su lugar a los planetas, se hizo hombre. Bueno, el hecho es que cuando el mismo Dios que creó todas las cosas se hizo hombre y vino a caminar entre nosotros, vino a servir. De hecho, Jesús mismo dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y ciertamente que cuando nosotros pensamos en ser productivos, servir es quizá lo último que pasa por nuestra mente. Dice Ana, queremos ser productivos para alcanzar la cima corporativa o profesional, o tal vez queremos ser productivos para que muchas personas conozcan nuestro nombre, o queremos ser productivos para tener dinero y comprar ese auto con el que siempre hemos soñado. Pero la manera de Jesús fue diferente. Dios mismo, dice Ana, dejó su gloria para pasearse entre nosotros y ofrecerse a nuestro favor hasta la muerte. Entonces entendemos que las personas que quieren ser verdaderamente productivas deben ser personas de servicio, porque el Dios que nos refleja
lo que es la verdadera productividad. Fue un servidor. Y así como Dios nos mostró su carácter creador y nos invitó a crear, dice Ana, tal como nos mostró que ser salvador y nos invita a ser parte de ese plan para salvar, también nos revela su corazón de siervo y nos llama a servir. Entonces, en estos tres puntos, Dios nos muestra el propósito para el cual nos ha hecho. Dice Ana, esta es la historia de un Dios creador, salvador y siervo. Es la historia del Evangelio. Es la historia de la que nos invita a ser parte y nos invita a ser parte buscando aprovechar al máximo todo lo que tenemos para reflejar su gloria. Nuestra productividad depende de esta historia. Nuestra productividad depende del Evangelio. Entonces, Ana nos da otra definición. Ser productivo es abrazar la realidad de lo que Dios hace en nosotros y responder en adoración a través de nuestro trabajo y nuestro reposo. Entonces, para ser productivos debemos descansar en la obra de Dios. Si bien para ser productivos hay que actuar, nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que entender lo que Dios hace por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendamos que nuestra productividad depende de la obra de Dios, que Dios ya lo hizo todo, que nosotros podemos ser productivos porque Él ya lo hizo todo. Dice Ana, esto cambiará la manera en que vemos nuestros éxitos y nuestros fracasos. Las victorias no me enaltecen porque sé que separado de Dios no soy nada, y las derrotas no me derrumban porque sé que mi valor está en Jesús y no en mi desempeño. Entonces, si bien ser productivo depende o inicia con lo que Dios ha hecho, termina con lo que yo hago. Pero lo importante es reconocer que mi productividad no depende, bueno, mi aceptación, la aceptación mi aceptación con Dios no depende de mi productividad, sino que yo puedo ser verdaderamente productivo porque Dios me ha aceptado. O sea, el veredicto de Dios no depende de lo productivo que soy, sino que puedo ser productivo porque el veredicto ya ha sido dado. Es más, yo puedo ser productivo por causa de ese veredicto, porque el veredicto ya ha sido dado como aceptado. Entonces, termina diciendo Ana en este primer capítulo, ser productivo es buscar honrar a Dios con lo que tienes, esforzándote cuando es tiempo de esforzarse y descansando cuando es tiempo de descansar. Y es que el hecho de poder, el hecho de hacer algo o de intentar ser productivo con la intención de ganarme el favor de Dios o ganarme el favor de los demás, es iniciar con el pie equivocado. Porque nuestra productividad, nuestra aceptación con Dios o con los demás, no depende de nuestro desempeño.
Por lo tanto, eh, un fundamento equivocado nos va a llevar a no querer descansar nunca. Porque si mi aceptación depende de mi desempeño, pues puede ocurrir dos cosas. O trabajo sin descansar con tal de conseguirlo, o desisto en todos mis intentos de hacerlo. Pero qué buenas noticias son que nuestra aceptación de parte de Dios no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino que lo que podemos hacer depende de que ya hemos sido aceptados. Bueno, pues este es un poco del libro de Ana Ávila. Es básicamente el primer capítulo y si te gustó este capítulo, la verdad es que todo el libro se empieza a poner cada vez mejor y se empieza a poner cada vez más práctico. Así que te recomiendo este libro. Aprovecha bien el tiempo de Ana Ávila. Ojalá lo puedas conseguir. Y pues nada, esto es todo. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia o tienes alguna recomendación o quisieras que habláramos de un libro en específico o de un tema en específico, pues también háznoslo saber, mándanos un mensaje y pues lo vamos a checar, ¿va? Pues es todo. Mi nombre es Ezequiel. Esto es Camino Podcast y este fue el libro de Ana Ávila. Aprovecha bien el tiempo. Sale. Dios te bendiga.